como dijimos en el primer seminario, si os acordáis, ¿vale? La historia no existe. Lo que existe son acontecimientos que han sucedido en el pasado, ¿vale? Pero la historia como tal es un relato que arman los vencedores y se arma precisamente para controlar el presente, no para contarte una historia de que tú entiendas en los tiempos en los que estás viviendo, no. Es inventando el pasado, controlan el presente. Y te vencen en el presente. Y te vencen en el presente, pero en realidad para vencerte en el futuro. Bueno, sí, sí. Porque esta gente está pensando un poquito más allá. Cuando uno empieza a estudiar la carrera de historia, los que tengan estudios en historia o tengan interés o lo que sea, ¿vale? De las primeras cosas que te dicen, incluso en los institutos, antes era así, en la asignatura del instituto, te dan una definición de qué es la historia. Y era el estudio de las sociedades humanas del pasado para que, conociendo ese pasado, podamos comprender el presente y, literalmente no recuerdo, pero voy a parafrasear, voy a hacer a Luis XIV, ¿vale? Para intentar saber afrontar el futuro, de alguna manera, o saber qué nos puede deparar el futuro, porque luego están todas esas maravillosas frases acuñadas que dicen cosas como que el pueblo que desconoce su pasado está llamado a repetirlo, sí, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, como vemos, si eso es verdad, ¿no? De que hay que conocer el pasado para comprender el presente y poder anticiparte al futuro, de alguna manera, ¿vale? Y no caer no repetirlo. Y no dar dos veces la patada a la misma piedra. Efectivamente, si eso es verdad, algo tan importante para una sociedad como eso, o que debería ser tan importante, se está dejando en manos de una serie de académicos que, salvo en momentos puntuales de la historia, no tienen ni siquiera cómo saber que eso sucedió, porque no hay prueba ninguna. En gran parte de lo que es la historia, lo que se suele llamar la historia, no hay prueba ninguna de esos hechos que hayan ocurrido, o cuando la hay, no hay prueba ninguna de que esos hechos que hayan ocurrido por eso, para eso, y que hayan dado como consecuencia eso otro. Muchas veces está la idea de documento desclasificado igual a verdad. No, ¿por qué? De hecho, como en el mundo de los servicios secretos y en el mundo de la geopolítica y la geoestrategia se funciona a largo plazo, hay gente que es capaz de emitirte un documento original, clasificarlo, que el contenido sea mentira, para que 30 años después se desclasifique. Y la gente se coma una mierda. Y no necesariamente con una mentalidad muy de demente, de serie de misterio, sino simplemente es por el rollo de vamos a tener un relato de aquí a 50 años. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto de aquí a 50 años. Entonces, vamos a hacer una serie de documentos, esto pensando mal, ¿no? Que pueden ser hechos mal o mintiendo adrede. Y los vamos a clasificar. ¿Por qué? Porque si yo tengo estos documentos declasificados, yo no soy el único que tiene servicios secretos, otros también lo tienen. Y como yo tengo este proyecto, yo voy a partir del hecho de que en mi propio estado, en mi propio establishment, tengo elementos, espías infiltrados de otro establishment, que está en competición conmigo. No necesariamente tiene por qué ser mi enemigo de querer destruirme, a lo mejor podemos ir en el mismo barco, pero yo quiero saber quién es el resto del pasaje y con quién me estoy jugando los cuartos. Entonces, si yo se lo clasifico, me garantizo que si viene otro y dice, está clasificado, es un secreto de Estado. Mira, se lo paso al otro. Punto, lección número 1, en servicios secretos de desinformación al enemigo. Está la historia llena de ejemplos, por no irnos más lejos, Segunda Guerra Mundial, que es uno de los sucesos más investigados, ¿vale? Los británicos, y esto lo tenéis incluso en películas sobre hechos históricos, eran especialistas en clasificar documentos, emitir órdenes de cosas que no eran verdad, incluso engañar a su propio país, a su propio ejército, no ya a su propia población, sino a su propio ejército y a sus propios altos mandos, para que ellos se comportaran como si ese
contenido del documento fuera verdad, y en función de sus reacciones, los nazis, que además también tenían espías dentro del establishment británico, dijeran, ah, sí, es verdad, van a bombardear aquí porque, mira, ya están preparando una escuadrilla, ya he visto los planos, no sé qué, no sé cuánto. Informo, oye, es que van a bombardear Múnich, va todo el mundo a Múnich, y pum, te cae la hostia en Kiel, por ejemplo, ¿no? Múnich al sur, Kiel al norte. ¿Qué ocurre con la cronología de Fomenko? Critica la cronología oficial, hasta ahí bien, es una crítica bastante interesante a tener en cuenta, hasta ahí bien, ofrece otra cronología. Si tú criticas algo, suele venir bien esto decir, no me lo creo, esto no, por esto, pero esto ahora sí. yo te propongo algo que sí que me creo, Claro. y propone una nueva. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, cuidado cuando te proponen otra cosa que es la nueva, que es cierto. Porque para proponer algo que sea cierto y que tú piques, no porque lo de Fomenko no lo sea, que yo no lo creo que sea, pero tampoco lo sé, tampoco digo que sea a mala idea ni nada, ¿vale? Ni por ningún interés, que puede que sí, ¿vale? Entonces, yo primero te voy a decir todo lo mal que está sucediendo, que hay aquí. Lo que tú crees está mal por esto. Y luego yo te voy a dar otra versión. Si tú realmente quieres llegar al meollo del asunto y ves que algo no te cierra, a mí esto no me cierra por esto. Tú verás. Otro de los problemas que tiene la nueva cronología de Fomenko, que decíamos, al estar hecha por científicos, básicamente, no por historiadores. Sí, son matemáticos. Son matemáticos y astrónomos. Tienen nulo análisis de fuentes. O sea, yo cuando me estuve leyendo lo que ellos proponen, basaban, si no recuerdo mal, la fecha del presunto nacimiento de Jesús de Nazaret, en un eclipse. Ese eclipse bueno, ahora mismo no recuerdo si un eclipse, vamos a ponerle un fenómeno astronómico, ¿vale? Para no meter la pata. Ya que estoy diciendo el por qué no me parece y que creo que es un error, pues para que no venga alguien y te diga, no era un eclipse, era un... ¿Vale? Entonces, en un fenómeno astronómico. Entonces, el fenómeno astronómico lo averiguan, curiosamente tirando de la cronología oficial que critican, y dicen, no, este fenómeno astronómico no se dio aquí, se dio 1000 años después. Bien, eso puede ser correcto. ¿Quién te dice que cuando supuestamente nace Jesús de Nazaret ocurre ese fenómeno astronómico? ¿Dónde está puesto? Se basaban en que un cronista había recogido el testimonio de una persona que supuestamente fue contemporánea de Jesús de Nazaret, que cuando nació estaba vivo y que muchos años más tarde decía, pues pasó tal cosa. Claro, tú en ciencia pura, vamos a decirlo, puedes coger eso y darlo como bueno, porque se trabajan con axiomas y con procesos de ayer amaneció, esta mañana ha amanecido, ayer después de amanecer, tiempo después anocheció, hoy ha amanecido y luego de aquí un ratito probablemente anochezca. Vale, correcto. Y en función de esto tiro para adelante con lo que yo quiera hacer. Vale, pero una persona, primero, que ese señor que hace ese relato, primero que sea verdad, primero que lo haya vivido, segundo que se acuerde, tercero que no lo esté confundiendo con otra cosa, porque claro, el supuesto nacimiento de Jesús de Nazaret tiene un impacto en la historia, pero eso es a posteriori, en su momento. Entonces, yo puedo recordar algo y quedárseme grabado en la memoria cuando tiene un impacto en mí o en el mundo, y yo lo estoy viendo. Por ejemplo, el 11S. Yo me acuerdo, sí, el 11S, yo me acuerdo lo que hice ese día y cómo lo vi y todo eso. Pero yo no me acuerdo qué es lo que hice yo cuando empezó la guerra de Ucrania. Porque yo no lo estaba viendo, no lo estaba televisado en directo, y van a decir, va a empezar, no va a empezar, pero ¿qué guerra de Ucrania? ¿La de 2014, la de 2000? No sé. Y como tampoco sabemos la importancia que va a tener la guerra de Ucrania, puede que sea una guerra regional, militarmente hablando, y punto final de la historia,
y a mí no me afecta para nada, puede que derive en otra serie de circunstancias. Eso lo veremos de aquí a unos años. Entonces imagínate que las consecuencias que tiene la guerra de Ucrania, por poner otro ejemplo, ¿vale? En 20 años ha desatado un fenómeno histórico, pero de la puñetera leche, pero es que yo me tengo que retrotraer para saber qué hice yo ese día, o para saber cómo empezó, sin contar con documentos, ¿no? Con documentos audiovisuales, porque lógicamente estarán grabados los telediarios, los vídeos de YouTube, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero si eso no estuviera, yo tendría que retrotraerme a mi memoria de lo que ocurrió hace 20 años. Porque es, bueno, una guerra como hay a porrón pintura. Entonces, desemboco en esto. Sí, ¿y qué pasó? ¿Por qué desembocó esto? Ya no es lo mismo que el 11S, que tú lo estás viendo y dices, toma, la que se va a liar. Porque no es lo mismo el papel en el mundo que tiene Ucrania o Rusia que el papel en el mundo de los Estados Unidos. Ni es lo mismo el 2022 que el 2001. La que se va a liar, la madre que lo parió. Entonces, claro, yo del día ese, del 11S, me acuerdo de la mayor parte de las cosas que hice. Sin embargo, el día que empezó la guerra de Ucrania, no tengo ni la más puñetera idea. Pues porque no me acuerdo, pues porque no fue tan impactante. A lo mejor es más decisivo, ¿vale? Pero no fue tan impactante, ¿vale? Como lo primero. Y después está que eso lo ha recogido un cronista, el cronista lo ha recogido tal cual, ha metido mano ahí el cronista, por algún interés espurio o no, o natural, se ha ido la pelota luego, lo ha mezclado con otros apuntes que tomó y se lo ha atribuido a este señor. Cuando lo han traducido en sucesivos ha sido correcta. Posteriormente alguien ha metido mano para cambiar el pasado, para controlar el presente y tratar de anticiparse e imponerse en el futuro. Entonces no puedes agarrar un testimonio de un señor, dijo que cuando nació Jesús ha habido un eclipse, por decirte algo, podemos irnos a otro suceso, y entonces tirando de la cronología que yo critico, veo que ese eclipse no ha ocurrido tal, por lo tanto Jesús nació el 1000 después de Cristo. Eso no se sostiene. Cuidado, no digo que sea mentira, ¿eh? Yo no tengo la más puta idea, porque ni siquiera en el 1000 después de Cristo estaba yo danzando sobre la tierra, ¿vale? Incluso cuando la guerra de Ucrania sí, y no me acuerdo qué hice, ni qué pasó ese día, o sea que, ¿vale? Pero me refiero, eso no es... No, tú no puedes agarrar y decir, critico una cronología bien criticada, ¿vale? Y propongo esta otra. Después voy a ir a un interés. ¿Quién es el señor Fomenko? ¿Dónde estudia? ¿Dónde ejerce su labor? ¿Quién le contrata? ¿Qué ideología tiene el señor Fomenko? ¿Cuáles son sus posiciones políticas? ¿Con quién se alinea? ¿Dónde quiere ir con decir que los sucesos más importantes de la historia los traslado y le pongo el foco en Rusia? Claro, es que esto es lo que... En la Granja Azaria, que Jerusalén era Constantinopla, parte del proyecto de la Tercera Nueva Roma, Roma como Roma del Vaticano, la segunda Roma Constantinopla, la tercera Roma Moscú, un proyecto geopolítico que data de la época de Pedro el Grande. Entonces, bueno, empiezas a tirar del hilo y dices, vamos a ver, ¿vale? No tengo interés ninguno en desprestigiar ni a Fomenko ni a nadie, que me da igual. Quien quiera verlo, pues que lo vea, que piense lo que quiera. Yo lo que estoy dando es unas pautas, ¿vale? Para cuestionarte cosas, lo mismo que te cuestionas la historia oficial, tenemos que hacerlas con la historia alternativa. Porque yo esté en contra de una determinada estructura de poder y no me crea lo que me están vendiendo, no significa que me crea lo que venga otro a decirme que pasó en su lugar. Sí. A mí Fomenko, personalmente, me interesa en la medida en que es capaz de desmontarme lo que yo sé. Y ahí esto, estamos. macho... Y es lo que tiene que ser. Otra cosa es lo que él me sugiere que... su ahí opción. estamos, ahí estamos. A ver, que tal y como me lo desmontas, lo que me han contado, oye, yo chapó. Pero pasa lo mismo... Pero la opción que me das... Ay. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con que ya hablamos también de ella en su momento, la hipótesis del tiempo fantasma. Por refrescar un poquillo la memoria, la Tierra,
los calendarios se calculan con el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Lógicamente, quien crea que la Tierra no se mueve alrededor del Sol, olvídate del calendario, tal como lo conocemos a lo largo de la historia, porque todos se basan en lo mismo. Entonces, cuando la Tierra se mueve alrededor del Sol, no tarda 365 días al año, sino que tarda 365 días, 5 horas, 11 horas o 6 horas. Sí. 5 horas, 40 y tantos minutos, no sé qué nos van. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto genera un desfase, suponiendo que ese sea realmente la duración, porque acordaros de que esto supone que la velocidad de la Tierra tiene que ser constante, ¿vale? Estamos viendo estudios de la NASA desde hace 20 años para acá, tampoco son garantía de nada. Tampoco es fuente fiable. De que la velocidad de rotación está disminuyendo. ¿Vale? Claro, la de rotación es una, la de traslación es otra. Pero si en un proceso físico supuestamente natural la rotación está cambiando, la velocidad, ¿vale? ¿Por qué no va a cambiar el de la traslación? Y si uno afecta al otro, es lo que habría que preguntarse. Se supone que la Tierra se está deteniendo, se supone que es lo que le pasó a Marte, por eso es ese supuesto, uno de los supuestos intereses científicos en estudiar Marte, porque se supone que la gravedad, aunque ahora están diciendo que no, que la gravedad, lo que hemos estudiado todos en el cole, viene porque el núcleo de la Tierra es de hierro. ¿Quién me demuestra a mí esto? Porque hasta ahí no se puede llegar, son conclusiones e indicios. Al girar genera electromagnetismo, y ese electromagnetismo lo que te va a generar es tanto el ozono como una fuerza, el gas, cuando tú haces fricción, mucha fricción puede dar mucho calor, puede dar electricidad estática, humo, y también puede generar gases a unos niveles grandes. Uno de esos gases, el ozono, supuestamente es por eso, y supuestamente por eso viene la gravedad y viene el hecho de que la Tierra rote. Si esa rotación es menor, la fricción es menor, debería disminuir la gravedad, debería eliminarse el ozono, y entonces supuestamente nos cascaría todo el Sol. Y nos dejaría fritos. Nos dejaría fritos, como supuestamente pasó en Marte. Quien se quiera seguir creyendo lo de la capa de ozono, pues bueno, allá él. ¿No? Pero esto es una argumentación que te están dando. ¿Qué demuestra esta argumentación? ¿Hay que tomarla como verdadera? Bueno, no sé, es un estudio relativamente actual, ¿vale? Desde unos conocimientos de física puede ser, puede no, ¿cómo saberlo? Pero lo que interesa es que este estudio, sea verdad o sea mentira, abre la puerta a algo que todos sabemos desde la época de los antiguos chinos y desde el I Ching, que todo es cambio, que nada es inmutable. Entonces, ¿por qué puede haber modificándose una velocidad? Es posible. La órbita es posible que se modifique, la velocidad también. La cuestión de todo esto, que lo realmente importante es que como son 6 horas de más, se empieza a calendar el calendario y tiene desfases. Entonces, cada cierto tiempo hay que hacer algún ajuste, por eso tenemos los años bisiestos, febrero tiene 28 días, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega, si os acordáis, el Papa Gregorio XIII y hace un cambio con el calendario. El calendario que había, el que adopta la cristiandad, es el calendario juliano que hace Julio César, que a su vez se basa en calendarios antiguos de la época romana, ¿vale? Que a su vez se basa en calendarios griegos, ¿vale? Porque los romanos tampoco es que fueran tan buenos astrónomos aparentemente. Entonces, crean este calendario, lo hacen los romanos, pero se basan en estudios de los griegos. Julio César dice, aquí hay un desfase, lo voy a arreglar. En la corrección, por el motivo que sea, bien sea por motivos políticos, bien sea por motivos, entre comillas, científicos, no es la adecuada para ese momento, y Gregorio XIII en 1582 dice, la plana. Parece ser que cuando él hace los cálculos de los calendarios anteriores y los va a enlazar con los calendarios posteriores, dicen que comete un error astronómico.
Bueno, él no, el astrónomo que contrató para tal efecto. Entonces, para paliar eso, el año de 1582 no tuvo 365 días, sino que tuvo 400 y pico. ¿Anda? Claro, porque no había cómo hacer El ajuste. el ajuste. O sea, que le metieron 100 días más por la cara, más Sí. o menos. Hostia, esto no lo sabía. Entonces hubo 2 veces un solsticio de invierno. Es que ocurrían cosas como que, por ejemplo, los equinoccios, llega el equinoccio de primavera. Tronco, que estamos en septiembre. O sea, el equinoccio de primavera, lógicamente, siguió siendo en primavera. Sí, pero en el calendario, las celebraciones, no se era como, estamos en septiembre. Vale, entonces, hace una corrección y en esa corrección se pierden una serie de días que, sumado a lo largo de los 500 y pico años, hace que en 2024 faltaran 300 años por las correcciones que hizo. Entonces, ¿dónde están estos 300 años? ¿Son 300 años que nos han ido robando X días cada año? Son 500, casi 500 años, tienen para dar. Son, si haces la media, tendría que haber sido una cantidad bastante significativa de días, pero es porque hay un desajuste en las cuentas. Pero los 300 años, ¿qué pasa con ellos? Estamos en 1724 y se han inventado 300 años, que es lo que hay una teoría que dice, es muy poco probable. Muy poco probable por una sencilla razón. Tú puedes escribir la gran historia que se da, la macro, ¿vale? Y puedes decir que pasó esto, pasó lo otro, pasó lo de más allá. Pero el día a día de cada pueblo, cuya historia viene reflejada por cronistas locales, con pueblos que están muy diametralmente separados. separados, tú no te puedes inventar eso y hacerlo coincidir. Bueno, pero flamenco, bueno, es igual, no quiero entrar. No, esto ya no es flamenco, Sí, esto es ya otra... Pero el flamenco te lo dice, esto es muy fácil, tío. Si luego al final todo el material es escrito, hay en 10 abadías en toda Europa que te lo van renovando porque está escrito en papeles antiguos que se han de ir renovando cada 150 años, lo has de reescribir o te quedas sin documento. Sí. Y habían 10 abadías en toda Europa que centralizaban la transcripción. El trabajo es ingente que hay que hacer para hacerlo, y el trabajo ya no solo de escribirlo, sino el trabajo de que case, de que haya una correspondencia. Luego, cuando tú te vas a los registros de las civilizaciones antiguas, India, China, etcétera, etcétera, que sí que tuvieron edad media, ves que no es que falten los... Bueno, no sé si no faltan, pero que no es como están diciendo los de la hipótesis del tiempo fantasma o flamenco, porque eso es nuevamente una visión eurocentrista del asunto. ¿Por qué tengo esta visión eurocentrista? Porque la historia que se enseña es eurocentrista. Entonces tú criticas algo, criticas lo que te están enseñando a ti, pero cuando das una alternativa vuelves a caer en el mismo error que has criticado a lo que te están dando a ti. Por ese motivo, ahí se pueden encender las alarmas en todo este tipo de hipótesis, ¿vale? Porque luego tenemos otro elemento igualmente, a ciertos niveles maquiavélico, igualmente posible. Que verdades que estaban enterradas las saquen a la luz, pero para beneficio propio. No significa que siempre el establishment, el Estado, los grandes poderes fácticos te vayan a mentir. Muchas veces te dicen la verdad, pero existe una cualidad que es la de mentir diciendo la verdad. A ver. Claro, yo te puedo manipular diciéndote la verdad. Por ejemplo, ejemplo más tonto del mundo, ¿vale? Tú tienes una novia y yo estoy loquito por ella. Y quiero atraérmela. Y tú en un momento dado agarraste, y yo me enteré o yo lo supe, un regalo que le habían hecho a tu novia a mala leche porque te enfadaste, un recuerdo de familia, lo tiraste y lo rompiste. O le pusiste los cuernos o cualquier cosa que se te pueda ocurrir que sea capaz de que tú lo tengas que ocultar porque si no tu novia te manda paseo.
y yo durante un tiempo lo sé y no digo Y nada. guardas la información. Guardo la información, pero en un momento dado la relación tuya con tu novia se va deteriorando Que ahí es cuando aprovecho para y una soltarla. puntilla puede hacer, efectivamente. Entonces yo digo algo que es verdad, porque yo no lo he inventado, pero ¿para qué? ¿Para que te deje? ¿Por qué? Porque te interesa. Porque me interesa a mí. Y porque quiero yo ligar con tu novia. Anda que no hay ejemplos de estos en la vida cotidiana a nivel micro. Pues imaginaos cómo puede ser a nivel macro. Una cosa es la historia, porque como vimos, la historia se crea y se crea a posteriori. Todas las cronologías, todos los sistemas de periodización y de clasificación, todos los grandes denominados hitos de la historia, todos se han colocado a posteriori. Todas las grandes nomenclaturas, todos los grandes nombres para reforzar esa historia y esos, digamos, mitos, se han colocado a posteriori. Ninguno en su momento. En su momento ha podido pasar tal suceso, pero en su momento no tiene por qué ser un hito que vaya a determinar la historia. Ejemplo, ¿vale? Para que quede más claro. Ya hablamos, podéis elegir entre la caída del Imperio Romano, de Occidente o de Oriente. Hito, y cayó Roma en el 476 y el mundo cambió porque llegó la Edad Media. O cayó Constantinopla en 1453 y el mundo cambió porque llegó la Edad Moderna. Vale. Roma, en el año 476, el imperio ya había caído. Que era una ciudad chiquitita. No estaba bajo control del Imperio Romano, era Rávena. Entonces, en Roma tenía, el Imperio Romano era la ciudad de Rávena, que en aquella época podía ser como a día de hoy Bilbao, con un territorio relativamente pequeño, ¿vale? No es que fuera un pueblo de las afueras de Bilbao, ¿vale? Pero era un trozo circundante, era prácticamente el reino y una serie de enclaves en el norte de Italia. El Imperio Romano ya había caído porque tardó 100 años en ir cayendo. Poco a poco, tiqui, 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 tiqui. Sin embargo, ¿qué es lo que marca la entrada en la Edad Media? La caída del Imperio Romano, que fue en el 476. ¿Por qué? Porque fue algo de derecho. Es decir, seguía existiendo el emperador romano, porque seguía existiendo el título, y ya Godoacro lo depone y ya no existe más el título de emperador romano, porque no existe ningún emperador romano. Pero en la práctica, ¿qué suponía que existiera el Imperio Romano? Absolutamente nada. Porque lo que era Roma, todo lo que eran las grandes posesiones del Imperio Romano, hacía ya 100 no, pero 80 y tantos, 70 y tantos años que ya no existían más prácticamente, porque habían empezado a ir disminuyendo. Con el Imperio Romano de Oriente, la caída de Constantinopla, y entra la Edad Moderna en 1453, cuando cae el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente no cae en 1453. Si os acordáis, y para refrescar la memoria a los que lo vieron, para decírselo a los que no, el Imperio Romano oficialmente cae en 1461. Lo que cae en el 53 es Constantinopla, y en su momento no fue el hito histórico que nosotros tenemos en la cabeza, porque aunque era una ciudad importante y el emperador estaba allí y políticamente era algo importante, el hito era que el Imperio Romano de Oriente ya estaba en la mierda. Fue el hecho, la guinda, sí, la gotita. La gotita. Y el Imperio Romano, de Oriente, cuando cae Constantinopla, sigue existiendo. Entonces, no es verdad que caiga, es que sigue existiendo, porque ya había caído y nominalmente, de facto, sigue existiendo porque siguen teniendo 3 o 4 enclaves en la costa griega, que es donde se refugia este hombre que le acabó vendiendo en 1502 el título a Fernando el Católico, con lo cual Fernando el Católico pasó a ser el emperador de Roma. Wow. Entonces, ¿por qué para nosotros es tan impactante que marca el nacimiento de una nueva era? Cuando es una ciudad que cae, porque lo que ha sucedido ya venía de un poquito de antes. Pues porque alguien 200 años después o 300 años después dijo, esto es un hito histórico. La caída de Constantinopla, equivalente a la caída del Imperio Romano de Oriente, equivale a que entra la Edad Moderna, que es una edad que me saco yo de los huevos, porque... Porque ¿qué significa que llegue la Edad Moderna? Son periodizaciones para abarcar trozos de tiempo. Por ejemplo, los ingleses no tienen esta, tienen otra. Esta es la de los franceses. ¿Por qué 2 imperios? Cuando se empiezan a hacer estas periodizaciones,
siglo XVII, siglo XVIII, Inglaterra y Francia rivalizan por el control del mundo. Entonces yo te hago una periodización, otro te hace otra periodización. Nuevo elemento de la historia como constructo del presente para decirnos cómo era el pasado, para controlarnos en el presente y proyectar ese control hacia el futuro. Durante muchísimos siglos los pueblos tenían memoria histórica. ¿Qué significa esto? A mí me llegan unos conocimientos porque me los ha contado mi padre y su generación, porque todos han vivido esos acontecimientos, y los que no los han vivido se los ha contado su padre, que se lo ha contado su padre o sus madres, que a su vez, y se va permaneciendo en el tiempo, y generalmente esto, históricamente hablando, se suele traducir a modo de historia oral, que pasa de generación en generación. Sin embargo, ¿qué hace la historia moderna, la historia oficial, el historicismo? La niega. No vale la memoria histórica. Totalmente negado. Vale el documento, la metodología científica. La memoria histórica te vale hasta un punto concreto, siempre y cuando se pueda respaldar. Pero todo lo que me diga alguien del siglo XV, de una isla en lo que hoy en día es la República Dominicana, ¿vale? De lo que le contaron sus antepasados sobre cómo hicieron tal cosa o tal otra, paparruchas. Muestra evidente, último ejemplo para cerrar el seminario, los moais de la isla de Pascua. Los habitantes de la isla de Pascua originarios son descendientes de los habitantes de su momento, que fueron casi todos, llegaron a extinguirse, quedaron muy poca gente, hubo gente que emigró a otras islas, con el tiempo volvieron, los repoblaron y esos son sus descendientes. Ellos, tú vas y preguntas y te dicen quién los hizo, por qué y cómo los hicieron. Anda. ¿Tú te crees que a esa gente le ha preguntado a alguien? No, hasta que en 1970 un antropólogo sueco lo preguntó, lo sacó, dijo, oye, es que puede ser así. Porque el resto de los historiadores y los antropólogos y de los sociólogos les importaba un comino. Ellos estaban con sus investigaciones, con sus maquinitas, con sus pruebas químicas, con sus elucubraciones. Ahora, gracias en parte a la historia, entre comillas, woke, se vuelve a poner de primera mano la importancia de los pueblos originarios y sus relatos. Y ahora, pues, sale un poco más a la luz, aunque esto yo ya me lo leí en el 2006, que sale un libro que recogía lo que ellos dicen. La experiencia del sueco, pero aún así es lo que ellos dicen a través de un sueco que luego lo recoge un yanqui. Entonces, la memoria colectiva es algo que se puede transmitir en forma de metáfora, de mito, que puede estar oculto de forma más esotérica o de forma más exotérica, pero esa memoria, salvo que los habitantes en su momento de determinado lugar hayan hecho un pacto para no decir algo o para dar otra versión por el motivo que sea, pero eso es muchas veces difícilmente sustentable porque siempre va a haber otra parte, por regla general, ¿vale? Esa memoria no va a fallar porque ahí está recogiendo las vivencias de un pueblo que se transmite y no es tan importante el hecho en sí histórico que hubiera ocurrido como el trasfondo de eso. Pero igual que no es tan importante que Luis XIV dijera el Estado soy yo. Entonces, si no es tan importante porque lo que cuenta es la coherencia, que viniera al hilo y que represente un proceso histórico del momento, ¿por qué si aceptamos la frase de Luis XIV sabiendo que puede ser mentira, de hecho es casi seguro que lo es, y no aceptamos la memoria colectiva ancestral de los pueblos sabiendo que tampoco tiene por qué estar al dedillo? Pero sí, con ellos me pongo súper escrupuloso, el yacimiento histórico, el documento, quién lo firmó, quién... Porque al final, si tú lo basas todo en los documentos, o la mayor importancia en los documentos, porque a día de hoy la historia oral y lo que llaman memoria histórica se hace, se estudia, pero viene para reforzar lo que dicen los documentos, un documento lo emite una autoridad. De hecho, en la historia actual, ¿vale? Hay una línea, es una disciplina que no lleva unas pocas décadas, parte de la historia contemporánea, la trata de dejar atrás y trata de una perspectiva histórica a acontecimientos más recientes. Marcan una línea muy delgada entre lo que es la historia y el periodismo de investigación.
Y por eso muchas universidades no la contemplan, porque entienden que no ha pasado el tiempo suficiente para tener una perspectiva de, ¿Cómo se llama de eso. Historia actual. Yo la tuve, por ejemplo, a finales de los 90, a principios de los 2000, 2000 y poco, 2002, 2003, yo tuve esta asignatura en la carrera. Y te hablaba desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. Más no, porque decían, es que ya nos metemos en periodismo. Entonces, todo lo que hagas de 20, 30 años, no hay horquillas fijas. Para acá ya no va a ser historia estrictamente hablando, porque necesitas la perspectiva de verlo desde fuera. Pero claro, ¿qué perspectiva vas a tener cuando los procesos que están sucediendo son los mismos o son una evolución de esos sucesos?